Él está llevando a cabo en este momento, a esta hora, el último día de seminario en la iglesia de Guapiles, ¿verdad? El cual se va a repetir a las 7 de la noche por medio de las diferentes plataformas. El día de hoy, la finalización del seminario en la iglesia de Guapiles. Ahora, a continuación, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32. Vamos a leer del 32 para entender el contexto de la historia. Segunda de Crónicas 32 del 1 al 10. Vamos a leer. Segunda de Crónicas 32 del verso 1 al versículo 10. Leemos. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Sí. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Y vamos a dejarlo hasta ahí. La lectura de Segunda de Crónicas 32. En el versículo 8 nos vamos a centrar primeramente. Jehová pelea nuestras batallas, título. Dios pelea nuestras batallas, título del mensaje el día de hoy. Pero hay una serie de circunstancias, inclusive hasta de requisitos, para que esto suceda. No se da así porque sí. No se da en una forma mágica, por decirlo alguna palabra terrenal, con sabiduría terrenal, ¿verdad? Sino que hay una serie de cosas que incurrieron para que Dios pelee por todos nosotros, aún por los que están acá en el Evangelio, por los que están en la palabra, donde Dios ha dado la victoria. Hay una serie de requisitos que se cumplen que nosotros en estos días nos queremos saltar. Solo queremos que Dios nos resuelva todo porque Jehová es mi guerrero. Decía una canción por ahí, ¿verdad? Y listo. No es así tan. Hay una serie de requisitos que debemos de nosotros como hijos de Dios tomar en cuenta, tener en cuenta. Y vamos a ver el rey Ezequías y vamos a ver el profeta Isaías. ¿Qué hacen? ¿Qué conlleva esta situación? Releemos el versículo 7 y 8. Nos centramos un poco más ahí. Versículo 7
y versículo 8 nos dice, esforzaos y animaos, les dice el rey Ezequías al pueblo de Judá, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Venía una multitud con el rey de Asiria y ya habían saqueado muchísimos reinos, muchísimas ciudades, muchísimas naciones, ya habían sido pasadas por debajo del rey de Asiria y de sus antepasados. Y él aquí lo aclara en la lectura. Entonces, ni de la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8. Con él está el brazo de carne, más con nosotros Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías. En el versículo 7, primero dice, esforzaos y animaos. Cuando hay batalla, cuando hay guerra, tenemos que estar en posición de dormir, posición de combate. Tenemos que estar listos, firmes. No podemos estar deprimidos en una cama, llorando porque la guerra nos va a pasar por encima. No es así como se resuelven las batallas, no es así como se resuelve la guerra, no es así como podemos sacar bandera, no es así como Dios trabaja con los perezosos. Nos da ejemplo la hormiga, lo decía el pastor ayer en el seminario, ¿verdad? Que nos da ejemplo de las hormigas de israelíes. Todavía las hormigas ticas son un poquito más vagas porque no hay tanto frío, no hay tanto calor, ¿verdad? Pero en Israel hay mucho frío y mucho calor, al punto de congelación. Entonces, ellas sí trabajan más que las de aquí inclusive. Entonces, nos da ese ejemplo, no podemos estar tirados en una cama, no podemos estar en depresión, echarnos a morir porque las cosas no nos salen. Porque es que Dios no me escucha, porque Dios no me habla. Esforzaos. Tienes que esforzarte. Primeramente, ¿por qué? Por caminar con la congregación, por caminar con la iglesia, por estar donde está la palabra, donde está el evangelio, por estar donde desciende la savia. Tenemos que esforzarnos cada domingo, sí o no hay que esforzarse, hermanos, para estar acá. Vienen de Cartago, vienen de Heredia, vienen de Guasima Abajo, vienen de Orotina y no sé dónde más, eh, ¿verdad? Lugares largos, partes largas, ¿verdad? Nos reunimos de muchas partes, hay que esforzarse. Claro que sí, pero un día pasaron en el chat, pasaron un testimonio de una iglesia en España, se me olvidan los nombres totalmente, pero estas personas todos los fines de semana recorrían 400 kilómetros para congregarse y después se regresaban otros 400 kilómetros, 800 kilómetros para congregarse. Nosotros con 800 kilómetros creo que estamos casi en Colombia, de aquí a Colombia, ¿verdad? Pasamos Panamá casi. No tengo bien la cantidad de kilómetros, pero es bastante. 800 kilómetros es muchísimo. Y lo hacían en un día para estar en la iglesia. Y a nosotros nos da perecilla si amanece garubando. Ay, no, vea qué día más feo. ¿Cómo qué día más feo? Todos los días son lindos. Que hay unos lluviosos y que hay unos con sol, ¿verdad? Otra cosa. Pero ahí es donde viene el ánimo. Esforzados primeramente y luego animados. Tenemos que estar de buen ánimo, gozosos siempre, diligentes, con ganas. Recuerde que aquí Sennacherib, rey de Asiria, viene a sitiar a Jerusalén, una ciudad fortificada, pero tiene unos detalles que ya los leímos y ahora vamos a especificarlos un poco más. Jerusalén está en alto, es una ciudad fortificada, fuerte. Entonces toma acción. Cuando el rey Ezequías se da cuenta de que Sennacherib quiere sitiarlo y quiere gobernarlo, quiere llevarlo cautivo, ¿qué es lo que hace primero? Cierra las fuentes de vida que hay en el lugar, las fuentes de agua. Lo dice en el versículo, vamos a ver,
tuvo consejo en el verso 3, ¿verdad? Que segunda de Crónicas 32, verso 3 dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Ezequías cuando se ve ante una inminente guerra, ante una inminente batalla, porque sí o sí venía el rey de Siria y Asiria contra él. Entonces, lo primero que hace es tomar cartas en el asunto, salvaguardando las distancias de la guerra, de la batalla, de la época, de las fuerzas. ¿Cómo te preparas para batallar? ¿Cómo te preparas para cambiar tu situación? ¿Cómo te preparas para acercarte a Dios? ¿Cómo te preparas para saltar la circunstancia negativa? ¿Cómo te preparas para luchar contra el enemigo? Aquí él se prepara y corta las fuentes, todas las fuentes para no alimentar al enemigo, porque todos esos ejércitos sitiados con arroyos de agua, pues está muy fácil que ellos se estén hidratando, van a tener fuerza, están robustos, pero sin agua, cuando estamos mucho tiempo sin agua, muchos días sin agua, ya es un gran problema. El agua se necesita. Pero nosotros a veces le damos al enemigo, lo hidratamos, le damos fuente, siga, haga lo que quiera conmigo, aquí estoy. Porque no nos preparamos, porque no pensamos, no estudiamos, no analizamos una estrategia para salir del hoyo donde estamos metidos o de la circunstancia negativa donde estamos metidos. Aquí nos enseña la palabra en Segunda de Crónicas 8, versículo 7, el rey Ezequías, cómo él empieza a prepararse ante una inminente batalla. Nosotros batallamos todos los días con la carne contra el espíritu contra la carne. Ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, como lo dice Gálatas 5, 17, 18. ¿Verdad? Entonces, todos los días es una batalla. ¿Cómo nos preparamos para ella? Primero, cortar las fuentes, no alimentar al destructor, no alimentar al enemigo, no alimentar al que viene contra nosotros. No sé cuál es la situación. No sé si es un link. Es el enemigo que te destruye y que te separa de la oración y de la comunión diaria que deberíamos de tener con nuestro Dios. No sé si es una persona. No sé si su batalla es la economía. No sé si su batalla es sentimental. Yo no conozco las batallas de cada uno, pero no alimentemos la contra. No alimentemos al enemigo. En el versículo 4 nos dice, segunda de Crónicas 32, verso 4, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes del arroyo que corrían a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías los muros caídos. Israel era una ciudad fortificada, amurallada, pero resulta que habían partes que estaban caídos los muros. ¿Qué continúa diciendo? Dice, e hizo alzar las torres, se puso en guardia, todavía se fortaleció más, se protegió más. E hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Este rey sabía que tenía que ir con todo porque venían con todo. Y nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién devora el diablo? No nos puede quitar la salvación porque ya somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Pero el diablo anda como león rugiente. Un león rugiente es un león joven que se peleó con el rey de la manada, lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces fue despedido de la manada, entonces ahora anda con hambre, rugiendo, debilitado, buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que están débiles en la fe, a los que no están fortalecidos, a los que no escuchan la palabra. A esos son los que el león rugiente anda buscando cómo
devorar a los que están debilitados. Y los muros de Jerusalén, habían muros caídos. Nos dicen el 5, después con ánimo resuelto edificó Ezequías muros caídos e hizo alzar torres. Inclusive otro muro, se protegió más de lo que ya estaba, reedificó. Cuando vimos la vid en el Antiguo Testamento, que simboliza al pueblo de Israel, vimos que cuando el pueblo de Israel se separaba de Dios, Dios aportillaba, dice, aportillaba la vid. Estaba toda encerrada. Pero cuando el pueblo de Israel se comportaba mal, Dios abría un portillo y cualquiera venía y robaba, sustraía de la vid. Y todos la podían saquear. ¿Por qué? Porque había un portillo, había una puerta abierta donde todos podían entrar. Aquí en Jerusalén habían unas partes debilitadas. Trayéndolo ahora a nuestra vida cotidiana, ¿qué partes estás debilitado? ¿Qué partes tienes portillos abiertos? Efesios 4, verso 27 dice, ¿verdad? Que ni deis lugar al diablo, pero somos buenos para darle cuerda. No deis, hermano, no deis lugar al diablo. No abras un portillo para que él entre y haga en tu vida lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Porque es algo constante. ¿Cuál es la batalla nuestra? En Efesios 6 nos manda a ponernos la armadura de Dios. Porque de que tenemos batalla todos los días, la tenemos. Para estar constantes, para estar firmes, para estar creyendo, para estar predicando, para estar asistiendo a las diferentes reuniones, para estar, sí, para ser un ejemplo. Por ahí pusieron que cuando usted predica con la palabra, por ahí, usted predica una hora, hora y 30, pero cuando usted predica con el ejemplo, predica todo el día. Pero si después de salir de este lugar somos los mismos de siempre o los mismos de antes, está complicado. Segunda de Corintios 13, versículo 5, examinaos en la fe. Tenemos que examinarnos. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuáles portillos estamos dejando abiertos para seguir siendo los mismos de antes cuando éramos pecadores? De antes de conocer el Evangelio. Antes de entender que Cristo nos perdonó una vez y para siempre. De antes que no éramos nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Que teníamos una justicia igual o menor que la de los escribas y fariseos, no mayor. Para poder entrar al reino de los cielos necesitamos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Segunda de Corintios, vamos a ir rápidamente, no pierdan por favor crónicas. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Leemos. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Si no lo tenemos en pantalla. Segunda de Corintios 13, verso 5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que examinarnos, hermanos, cuál es nuestra conducta y comportamiento día a día. ¿Estamos en la fe o estamos en la carne? ¿Estamos en las cosas de este mundo? Deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de vida no proceden de Dios, sino que vienen del mundo y no podemos estar en ellos. ¿Usted es del mundo o es de Cristo? Tenemos que tener cuidado con esto. Nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados? Realmente, en nuestra vida cotidiana, Jesucristo está en usted. Jesucristo vive en mí. Jesucristo está con nosotros. Somos ejemplo de eso. Somos embajadores de Cristo, no importa dónde estemos. Por asuntos laborales teníamos dos hermanas fuera, ¿verdad? Del país. Está Cristo. Tiene que estar donde está cada hermano. Y Cristo también estaba ahí con ellas. ¿Sí o no? ¿Cierto?
Cristo tiene que estar con nosotros. Entonces, si usted está en la casa, Cristo tiene que estar siendo, usted tiene que ser ejemplo, embajador de Jesucristo donde usted esté. Si no es así, si somos personas cambiantes, si usted es una persona cambiante que con unos habla una cosa y con otros habla otra, examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. No vaya a ser que estemos reprobados y eso sí es un problema y muy grande, muy, muy grande. Regresando a Crónicas 32, versículo 5, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar sus torres. Alcemos nuestra guardia. Tenemos que levantar la fe. Cuando Jesús le dice a los discípulos, le dice a Simón Pedro específicamente, que Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte, nos da un punto específico. No puede faltar su fe, no puede faltar nuestra fe. Tenemos que estar con Él. No podemos dar lugar al diablo, no podemos dejar portillos abiertos. Hermanos, hoy por hoy, en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro le predica a los judíos que ellos están compungidos de corazón, ellos se arrepienten de haber matado a Cristo, sino que están compungidos de corazón. Entonces, el apóstol Pedro en Hechos 2, verso 40, creo, si no me equivoco, les dice que tienen que ser salvos de esta perversa generación. Entre otras muchas palabras que les exhortaba, les decía, tienen que ser salvos de esta perversa generación. Hermanos, eso es una palabra que pega directamente todos los días con nosotros. Salvos de esta perversa generación. Salvos de esta perversa generación. Estamos en un mundo pervertido. A 75 metros de mi casa hay una gran urbanización con muchísimas casas, muchísimas personas. De 1,200 personas, que hayan dos por casa, digamos que hayan 600 casas, es sin fin. No se nota, no se ve el fin de esa urbanización. Y ayer tenían una celebración del famoso día de Halloween, que eso es fuerte, eso es duro. Yo decía, ¿por qué nunca he visto una celebración de últimamente del Día del Niño o algo, otra cosa? Sino que son impresionantes, carros por todo lado, afuera, adentro, cimarronas, mascaradas, un montón de cosas, salvos de esta perversa generación. Nosotros no podemos andar como andan la gente del mundo. Nosotros no podemos celebrar. Hay algunos satanistas, brujos que practican esas cosas, que dicen que el 31 de octubre es el cumpleaños de Satanás, o le celebran así, yo qué sé. Satanás no me interesa, fue él no dio su vida por mí, fue Jesús. Entonces no me interesa mucho. Pero lo que sí me interesa es que nosotros, como justos renacidos hermanos, yo de verdad espero no darme cuenta que nadie celebre eso. Salvos de esta perversa generación. Y es que en 2 Corintios 11, verso 14, 2 Corintios o primera, voy a decirles, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, correcto. 2 Corintios 11, 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, versículo 14. Y entonces vemos niños disfrazados de unas niñas, de brujitas. Ay, qué lindas se ven. ¿Qué trae eso? ¿Cuál es el trasfondo de estas celebraciones? Nosotros los justos renacidos, hermanos, le guste a quien le guste, no podemos formar parte de eso. Espero el 31 no era ninguno con una máscara ahí. Porque vamos a andar con máscara. Si físicamente no somos muy lindos, ya Dios nos hizo lindos en el espíritu. Nos salvó, nos santificó, nos limpió. ¿Para qué nos vamos a poner nada encima? Nosotros no tenemos que andar conforme a las cosas de este mundo. Pero más sin embargo, dejamos portillos, dejamos puertas abiertas para que el diablo entre y nos separe cada vez más de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Verdad? Y eso no puede suceder.
Y eso porque estamos ayer, ¿verdad? Se veía, pero es muy, muy fuerte esto. Es muy grave. Si estamos de batalla, si estamos combatiendo en contra de un enemigo, ¿cómo nos vamos a ir al otro bando? ¿Cuándo vas a ganar esa batalla? Digamos que usted tiene una persona que te ha hecho mucho daño, mucho, mucho daño, el daño que, todo el daño que te imagines, al punto de que quiere mandarte a fuego eterno, al punto de que hubiera querido, si no has nacido de nuevo, hubiera querido enviarte sin Cristo por una eternidad. Entonces, usted tiene a alguien que le ha hecho mucho daño, una persona física que te ha hecho mucho daño, y después te invita a que vaya a celebrar a su casa, usted va. Satanás lo único que quiere es hacernos daño, es dañar nuestra relación diaria, nuestra comunión diaria, nuestra lectura diaria, nuestra congregación diaria. Lo único que quiere hacer es alejarnos de Dios. Y le abrimos la puerta, ni deis lugar al diablo, hermano. Ponga muros, refuerce, haga estrategias, no se deje llevar por las cosas de este mundo. No podemos ir con la corriente del mundo, tenemos que ir en contra de la corriente. La corriente del mundo va para allá, nosotros vamos para la iglesia. No podemos dar lugar al diablo. Y así podría hablar de muchos ejemplos que ya los he dado en otro momento, ¿verdad? Para meterme en problemas, pues el famoso decoraciones ahora que viene ya el de diciembre, ¿verdad? Y las luces y está el árbol. ¿Has visto el trasfondo de esas cosas, sí? El trasfondo del 31 de octubre es celebración satánica, no es otra cosa. Por ahí ponen, ay, es que los chicos van porque les den chocolate, porque les den confites, inocencia. Como ángel de luz se viste Satanás. Y si su hijo quiere chocolates, vaya, cómprele. Si quiere dulces, dele un popi, compre un popi. ¿Cómo lo vas a vestir para salir así? Celebrando otras cosas que no son. Eso no puede ser, jamás. Entonces, el trasfondo de esta celebración es satánico, totalmente. Hay ritos, hay muertes, hay sacrificios, hay mujeres embarazadas y ya profundizan, eso es terrible. Lo que se hace a nivel mundial. Ahora, entonces con las otras celebraciones, ¿verdad? Para que ahora sí me agarren del pelo, pero no van a poder. El famoso arbolito de Navidad. Ay, ¿puedo tener un arbolito de Navidad? ¿Puedo ponerlo o no puedo ponerlo? Busque el trasfondo, tranquilo, búsquelo. Busque los celtas, ¿qué hacían con eso? Busque la adoración al árbol, busque todo eso. ¿Se puede o no se puede? Es que es tan lindo, yo no adoro a nadie. Sí, pero es como vestir una chiquita brujita. Ay, no, no, no estoy adorando al diablo, es nada más para que ella vaya a pedir confite. Si vamos al trasfondo, ¿cuál es el trasfondo de venir a la congregación? De venir a la iglesia. Ser fortalecidos en la fe y continuar hacia adelante y seguir predicando y que otros vengan también y que nuestras familias sean salvas y que nuestros hijos sean salvos y que nuestras esposas y esposos sean salvos, los que todavía no tienen esa oportunidad y que nuestros vecinos sean salvos. Ese es el trasfondo de estar acá sentado. No solo escuchando, porque siendo oidores olvidadizos no llegamos a ningún punto. Tiene que cambiar nuestra vida sí o sí. La palabra no es una palabra muerta. No está dada por una persona que muere o que ya murió. Dios es un Dios vivo y eterno y que está dando vida continuamente. Y que cada vez que la leemos hay vida. ¿Cómo usted va a estar cada día más muerto? Y la palabra es vida. No podemos, hermano. Esto no debe ser así, dice Santiago 3, versículo 10. De una misma fuente no pueden venir dos aguas, agua dulce y agua amarga. No pueden salir dos aguas. Un justo renacido no puede estar compartiendo con el mundo y compartiendo con la luz. Segunda Corintios 6, versículo 14, nos dice que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. No podemos estar en yugos desigual. Nada tiene que ver Cristo con Belial. Nada tiene que ver el creyente con el incrédulo. Entonces, no deberíamos estar participando de las cosas de este mundo. Es muy duro, ¿verdad? Qué duro. Por ahí me dijeron, va a tirar piedras hoy. No son piedras, hermano, es que es difícil vivir en un mundo que está diseñado para los pecadores y nosotros como justos renacidos saltar todo eso. Nosotros como hijos de Dios que no,
que estamos como peregrinos, aquí estamos de paso, tenemos que saltar todo lo que se nos interpone, todo lo que nos gusta, lo que nos llama. Esta carne, su naturaleza es pecaminosa, pero no logramos tener bien estructurada la batalla contra el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aquí Ezequías tenía una lucha con el rey Senaquerib de Asiria, una lucha física. La nuestra no es contra carne ni sangre, es contra huestes, principados y potestades de maldad en las regiones celestiales. Nada más y nada menos. Entonces no se tome muy liviano el venir a la iglesia, es muy importante. Porque es la forma en la que nos alimentamos y nos preparamos para seguir adelante. Ah, es que ustedes son muy religiosos. No. ¿Por qué Israel en diferentes ocasiones fue castigada? Darle la espalda a Dios. ¿Qué hicieron mientras Moisés estaba allá recibiendo la ley, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios? Un becerro de oro. Ay, no, pues yo no veo mal un becerro ahí. Costumbres de Egipto, costumbres paganas. Es que yo no lo veo tan mal. Vea, si no es bueno ni malo, no lo haga, porque le está abriendo la puerta, le está dando lugar al diablo, ¿no? Bueno, vamos a continuar, pues ya me fui por otras partes, pero ojalá sirva de algo para alguno. Okay. Continuamos, ¿verdad? Por acá. Tenemos que estar en posición. Si queremos ganar la batalla, tenemos que ver qué hizo el rey Ezequías, además de cortar las fuentes de agua. O sea, no le dio fuerza al enemigo, no le des fuerza al enemigo, no le des fuerza a ese pensamiento que viene a atormentarte, no le des fuerza a esa enfermedad que viene a agobiarte, no le des fuerzas a esas situaciones que te ponen en contra o en dificultad para la congregación. No le des fuerza. Luego aportilló, bueno, levantó los muros más bien, perdón, para estar protegido y que los soldados no se metieran por esquinas, por ninguna parte. Puso otro contramuro, más bien otra torre, se protegió. Hay algo muy bonito aquí en el versículo 8. Además de estar esforzado y animado el rey Ezequías, en el verso 7 le dice, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, no tenga miedo al rey de este mundo. Ya él perdió la lucha, ya él perdió la batalla, él perdió la guerra, él perdió todo. Satanás no puede hacer nada, ya está vencido. Jesús lo venció ahí en la cruz del Calvario. No le tenga miedo a lo que venga, pero debemos de tomar las medidas para estar con Dios. Y a esa multitud de situaciones le tengas miedo. Verso 8 dice, con él está el brazo de carne. ¿Con quién? Con el rey de Asiria está el brazo de carne. En este mundo está el brazo de carne. No puede hacer nada en contra de nosotros. ¿Qué nos dice? Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza de las palabras de Ezequías, rey de Judá. Pregunto, ¿usted tiene confianza en la palabra de Dios, rey de reyes y señor de señores? Entonces, ¿por qué nos complicamos? ¿Por qué se nos hace tan difícil saltar, vencer, caminar por el camino correcto, por el camino de evangelio, el camino de salvación? ¿Por qué es tan difícil? Porque no confiamos, no creemos. El pueblo de Judá creyó en lo que el rey Ezequías dijo. Y eso levantó el ánimo y eso le hizo que hicieran muros, que edificaran, que todo. Y vamos a ver qué continúa diciendo. En el verso 10 viene el enemigo que mete ideas. 32, verso 10 dice, así ha dicho Senaquerib, el rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿En quién confían ustedes? Todo es despreciativo. ¿En quién confían? Verso 11. No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Y si usted sigue leyendo, no tenemos tiempo, hay mucho que ver aún. No tenemos tiempo para ello. Ezequías habla contra Jehová, perdón, el rey de Asiria, Senaquerib, habla contra Jehová, Dios de Israel. Pero ¿qué hace Ezequías? Ahí mismo en Segunda de Crónicas 2, versículo 20, Segunda de Crónicas 32, perdón, ahí mismo, 32, versículo 20, dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
Vean qué lindo y qué hermoso. Nada que no sepamos, pero es algo que no hacemos constantemente, día a día. Y ahí es donde fallamos muchas veces. Ahí es donde aportillamos nuestros muros. Ahí es donde se nos mete, donde se le da lugar al diablo. ¿Qué dice? Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? ¿Oraron por qué? Oraron por eso que estaban pasando. Usted está orando por lo que está sucediendo. Usted está orando por asistir más a la iglesia. Usted está orando por servir. Usted está orando por estar juntos con la congregación. Usted está orando porque hace la segunda reunión. Creo que no. Usted está orando para que le guste cada vez más las cosas de Dios y no las del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Los viajes a la playa y los viajes al mall y los viajes donde usted quiera viajar. Pero resulta que solo el domingo tenemos para eso. Entonces, ¿qué escogemos? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? Qué duro, hermano, qué duro. Pero usted no es de este mundo, entonces ni disfrute las cosas de este mundo. Ya tendremos tiempo en el milenio, ¿verdad? Para disfrutar de esta tierra ya sin pecado, sin maldad, sin tinieblas. Ya encerrado está Satanás, encarcelado. En ese milenio ya estaremos eternamente con Cristo. Ya esta carne no nos va a atormentar, no nos va a molestar. Pero ahora es que hay que batallar, ahora es que hay que luchar. Entonces, ¿qué debemos orar por esto? Quizás nos desgastamos orando por la situación y no oramos por una cercanía a nuestro Dios. Entonces, estamos orando equivocadamente. Estamos desviados de lo que se necesita, del punto que se necesita orar. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ellos clamaban. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo clamamos a Dios por algo? Es clamor, es un clamor. El rey Ezequías ya vía venir el asunto. Y era algo fuerte, ya había despojado muchos reinos. Y Sennacherib le dice al pueblo de Judá, te manda a decir, ninguno de esos reyes, ninguno de esos dioses pudo contra nosotros. ¿Qué va a poder el Dios de ustedes? Ezequiel los está engañando para que ustedes mueran de hambre y sean prisioneros. No le hagan caso. Y manda dardos, 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 dardos. Debemos de tener el escudo para soportar todos esos dardos. Entonces ellos clamaban. ¿Y qué hizo Dios? Después de esa oración y clamor, vamos a ver. En el verso 21, segunda de Crónicas 32, verso 21 nos dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué más? Así salvó Jehová a quién? ¿Quién ganó esta batalla? ¿Ezequías o Jehová? Dios ganó esta batalla. ¿Quién más? Ezequías tomó prevenciones, pero ¿qué hizo? Oró y clamó junto con el profeta Isaías. Y Dios envió un ángel. Dios hace lo que tenga que hacer por sus hijos. Aquí movió un ángel y ganó la batalla. Impresionante. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y se devuelve el rey de Asiria para el templo de su Dios y ahí lo matan ¿quiénes? Sus propios hijos. Lo matan. Así salvó Jehová a Ezequías en el verso 22 y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y les dio reposo Dios al pueblo de Israel por todas partes. Y es que tenemos muchas historias, por falta de tiempo, pues no podemos verlas, que Dios nos deja en la palabra para que nosotros apliquemos. Recordamos siempre, me gusta recordar cada vez que hablo del Antiguo Testamento, 1 Corintios 10, versículo 11. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo a nosotros, los que estamos en el fin de los siglos.
todo lo que le pasó al pueblo de Israel y está relatado aquí es como ejemplo para nosotros. Entonces vamos a ir a Jueces. Vamos a ir al libro de Jueces. Libro de Jueces 7. Libro de Jueces 7, versículo 2. Jueces 7, versículo 2. Vamos a ver qué podemos leer de acá. Por falta de tiempo, quiero abarcar un poco más. Em, Vamos a leer algunos puntos. Jueces 7, versículo 2. Impresionante esta lectura. Esta palabra del Señor es impresionante. Siempre me ha eh, movido, ¿verdad? Dice en Jueces 7, versículo 2 nos dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Dice, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces le dice a Gedeón, van como 30,000, con Gedeón, 32,000. Y Jehová le dice a Gedeón, no, llevas mucho pueblo, es demasiado. Si ese pueblo gana la batalla, o yo le doy la batalla a ese pueblo, le gane a ese pueblo, se van a jactar y van a decir, nosotros fuimos, somos poderosos, somos grandes, ¿verdad? No sé si le ha pasado, ¿verdad? Es que yo sí, es que yo puedo, es que yo sí soy carga, es que yo sí me pongo las pilas, es que yo sí conozco, es que yo sí sé. Nuestra jactancia. ¿Dónde queda nuestra jactancia? Romanos 3, versículo 28. Nuestra jactancia no es nada. Nosotros no somos nada sin la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, acá continúa en el verso 3. Jueces 7, verso 3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Iban 32,000 a la batalla, se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, y ya 10,000 todavía se la juega. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya a este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, en aquel día a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De 32,000 personas quedaron 300 personas nada más. ¿Cómo va a ganar la batalla con 300 personas? Ya ahí sí no hay lógica. Ya ahí no hay poder humano que logre eso, que logre alcanzar. Ya no hay jactancia, ya no hay que soy valiente, no hay que yo puedo, ya que yo hago, que yo hice, que yo gané. Ya digo, dependen de Dios o dependen de Dios, porque no hay otro. Entonces, por falta de tiempo, pues Dios le da unas directrices a Gedeón. Vamos a saltar y vamos a ver Jueces 7, verso 17. Jueces 7, verso 17 dice, y él les dijo, miradme a mí y haced como yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Ya Gedeón había recibido las directrices directamente de Jehová, directamente de Dios, y Dios le había dicho qué tenía que hacer, cómo lo debía hacer, en qué forma tenía que hacerlo. Y Gedeón es obediente.
Creo que es una palabra que nosotros debemos de poner en práctica. Ser obedientes a Dios, obedientes a su palabra, obedientes a su mensaje. Entonces, verso 18 dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Ningún detalle se puede escapar, ninguno. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, los otros 200 iban en 100 y 100, ¿verdad? Rodearon el campamento enemigo. Dice entonces, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Verso 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y por Gedeón. 300. Es una estrategia de Dios. Están dormidos, están a la medianoche, están ahí, el enemigo está distraído. Y 300 cántaros sonando a la vez, quebrándose, con 300 teas y 300 trompetas sonando. Imagínense qué horror. ¿Qué pudieron haber pensado? Viene un tropel de gente, eran 300 nada más. ¿Y qué hace Dios? En el versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Unos contra otros se mataban entre ellos mismos los enemigos de escuchar todo lo que estaba aconteciendo. ¿Quién dio la batalla a Gedeón? ¿Quién ganó esa batalla? ¿Gedeón o Jehová? Jehová Dios. ¿Qué hizo Gedeón? Fue obediente. Creyó no que Dios. ¿Usted sabe lo que es llevar? Es que nosotros tal vez no tenemos esa idea. Pero usted sabe lo que es llevar 33,000 personas, como no tenemos ejército. No tenemos la idea de 33,000 personas de batalla. No recuerdo cuántos son en el Estadio Nacional, pero por ahí anda 35,000, creo. O sea, tener el Estadio Nacional atrás suyo para la batalla después que le dejen 300. Esto es serio. Hay que confiar en Dios y ser obediente. Y solo Dios puede librarlo de esto. Yo no sé qué está pasando y qué batalla estás desarrollando, pero igual que Gedeón, confiar en el Señor y ser obediente. Es importantísimo ser obediente para poder ver la mano poderosa trabajando en cada uno de nosotros. Debemos de estar depositados en su confianza. Vamos a ver otra guerra interesante también en Génesis 14. En Génesis 14, el libro de Génesis, libro de Génesis. Aquí hay una historia hermosa, pero no podemos entrar en detalle. Aquí vemos Génesis 14, versículo 12. Génesis 14, versículo 12. Génesis 14, verso 12, lo tenemos en pantalla. También nos dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Agner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Qué fue lo que oyó Abraham aquí? Está el rey Kedorlaomer, rey de Elán, ahí está en el contexto, ahí está en el 14.
¿verdad? Lo pueden leer en la casa. Está Kedorlaomer, rey de Elam, y hace una guerra contra otros 4 reinos. Otros 5 reinos, perdón. Van 4 reinos con Kedorlaomer contra 5 reinos. Y entre esos reinos está el reino de Sodoma, donde habitaba Lot. Entonces, Kedorlaomer, rey de Elam, vino y hizo guerra contra Sodoma y ganó. Y se llevó cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Que por las cosas de la vida, por las cosas de este mundo, de esta tierra, por los afanes, por los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida, Lot se separa de Abraham. Abraham representa la presencia de Dios en el momento para Lot. Pero Lot se separa de él. ¿Por qué? Porque sus criados se peleaban con los de Abraham. Porque había crecido mucho el ganado. Porque era muchísimo lo que tenían ambos ya. Entonces, Lot decía, no, yo me voy para allá para no estorbarle, ¿verdad? Pero ahí vuelve a ver para allá y vuelve a ver aquella llanura y todas las cosas lindas que podía tomar de ahí. Resulta que era Sodoma. Entonces, todo Sodoma fue cautivo por Kedorlaomer, rey de Elam. Cuando esto llega, que es lo que estamos leyendo, en el verso 12, cuando llega a oídos de Abraham, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. En el verso 14, Génesis 14, 14, nos dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. ¿En quién confiaba Abraham? Usted me puede decir. Aunque la fe ahí, por ahí más adelante falló un poquito con Agar. Pero ¿en quién confiaba Abraham para agarrar 318 criados? Dice en el verso 14, nacidos en su casa. No era gente de guerra. No estaban criados para la guerra, nacidos en su casa, 318 criados. Y se fue contra Kedorlaomer, que eran 4 reinos, que ya le había ganado a 5 reinos. Y Abraham va con 318 a pelear contra ellos. Vean la fe que puede tener Abraham para poder alcanzar eso. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó, verso 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Recuperó todo. Derrotó a Kedorlaomer. Increíble. Aquí en el verso 8 podemos leer Génesis 14, verso 8. Dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adama, el rey de Seboín, el rey de Bela, el rey de Zoar, el de Bela que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sin. ¿Contra quién? Estos 5 reyes. Contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tilda, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Y Abraham con 318 fue y esos 4 reyes le ganaron a los 5 reinos y Abraham fue y le ganó a esos 4 reyes con 318. Esto porque Abraham sabe quién es su Dios. Sabe quién le da la batalla, sabe quién es. ¿Usted sabe quién es su Dios? ¿Estamos conscientes de verdad? ¿Estamos confiando realmente en el que nos libró de la muerte eterna para llevarnos a la luz admirable que Él puede resolver lo que sea? Sí. En el verso 17, Génesis 14, versículo 17. Génesis 14, verso 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y aquí vemos una figura que es sombra de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Y le dio a quién? A Abraham. Entonces el mayor bendice a quién? Al menor. ¿Quién es mayor? ¿El padre de la fe, Abraham, o Melquisedec, rey de Salem, rey de paz? El mayor bendice al menor. Melquisedec bendice al padre de la fe, Abraham. Es un buen detalle, ¿verdad? Para sacarlo. Y le da pan y vino. En Hebreos 7, verso 1 al 10 está toda la historia, ¿verdad? De cómo es sombra de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Jesús viene de la tribu de Judá, no viene de la tribu de Leví, para que sea sacerdote. Melquisedec todavía no está Israel y es sacerdote, tampoco es de la tribu de Leví, sin genealogía, sin padre, sin madre. Algunos dicen que Dios tiene madre, pero aquí no dice eso, la palabra. Sin genealogía, sin padre, sin madre, es Jesucristo. Él es todo, absolutamente todo. Si Dios tuviera padres o tuviera creador, pues eso sería Dios, no sería Dios. Explico, ¿verdad? Entonces, continuamos porque no es el tema. 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién entregó los enemigos en su mano? En la mano de Abraham. Dios. Porque creyó, porque confió, porque está en sus manos, porque sabe quién es su Dios. Y así podemos leer muchas y muchas eh, palabras más, muchas lecturas más, donde Dios entrega y pelea por sus hijos. Pero si sus hijos no están en regla, no están en orden y tenemos espacios abiertos al enemigo, y estamos orando en otra cosa y estamos con el enemigo, imagínese usted estar peleando un ejército, después se viste y se pasa al otro. ¿Cuándo vas a ganar la batalla? ¿Cómo vas a estar en el otro bando? Tienes que estar en el que debes de estar, luchando fuerte. Entonces, continuando el 10 y el 20, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, ¿qué dice? Melquisedec le pidió el diezmo, pidió ofrenda. Melquisedec vino y bendijo a Abraham con vino, con pan, que venía de la guerra. Melquisedec no pidió nada. Abraham, ya que estamos aquí, por agradecimiento hizo lo siguiente, no por insinuación, ¿verdad? Muy importante. Continuamos. Dice 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. El rey de Sodoma le dijo, deme la gente, nada más déjese usted las riquezas. Y Abraham le dijo, no tomaré ni un hilo, para que después no diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Que Dios sabía, Abraham sabía quién era el que le podía enriquecer. Y ese era Dios. Salmo 34. Vamos a ir al Salmo 34, libro de los Salmos. Libro de los Salmos, verso 34. Vamos a leer versículo 17. Vamos a leer desde el 11, está bien. Salmos 34, 11. Salmos 34, verso 11 nos dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Vea qué consejos. 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos. 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Es el 17. Claman los justos y ¿quién nos escucha? Jehová. ¿Qué tienen que hacer los justos cuando estamos en diferentes circunstancias? Pruebas, aflicciones, batallas constantes, diarias, batallas hasta para venir a la iglesia se presentan batallas, hasta lo visita cualquiera, ¿verdad? Para que usted no venga, alguien que nunca ha venido, llega una visita, llega una cosa, llega la otra, pasa lo que sea, le dan más trabajo, le pagan el triple el día, con tal de que usted no pueda congregarse. ¿Pero qué dice? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermano, hermana, nadie puede librarte de las angustias. Ahora, como hijo de Dios, solo Jehová, Dios de los ejércitos, solo nuestro Dios, solo nuestro Padre puede pelear por la batalla. Nosotros tenemos la oportunidad de poder leer la palabra, poder extender un mensaje, pero solo Dios nos puede librar. Solo Dios nos puede rescatar de esta vida cotidiana, de esta vida, de este mundo, ¿verdad? De esta perversa generación. Dice el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una palabra puntualmente que pega con Cristo, ¿verdad? Verso 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Pero también toca a nosotros. En el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nosotros nos vamos a encontrar en diferentes pruebas, circunstancias, aflicciones, pero no podemos quedarnos en el suelo. Dios es el que pelea, Dios es el que da la batalla, Dios es el que nos libra. Jeremías 29, versículo 11. Vamos a ir a Jeremías 29, libro de Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, verso 11, nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para nosotros? Pensamientos de paz y no de mal. Entonces, ¿por qué a veces nos falta la paz? Pregunto. ¿Será porque no andamos conforme a la voluntad de Dios o conforme a los pensamientos de Dios? Entonces, cualquier cosa nos quita la paz. Y explotamos por lo que, cualquier cosa, cualquier asunto. El lapicero estaba así, lo pusieron así, ya eso fue un mundo. Eso es peligrosísimo. Creo que tenemos que analizarnos si andamos en la fe, examinados si estamos en la fe, diariamente, diariamente, constantemente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es su fin? ¿Qué espera usted? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es nuestro fin? Ir a vivir con Cristo eternamente y para siempre. No, todo esto queda aquí. Ciudad de destrucción, los que vieron ese seminario. Todo se destruye aquí, todo queda acá. Continúa el verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esta es la carta de Jeremías a los cautivos. Pero vean qué hermoso, versículo 12. Entonces me invocaréis. Ahí, invocar el nombre de Jehová. ¿Quiénes pueden invocar el nombre de Dios? Los pecadores no lo conocen. ¿Cómo lo van a invocar? Entonces, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ya todos hacen una oración y ya son salvos. Una mala aplicación de Romanos 10:10, ¿verdad? Y 11 en adelante. Entonces, el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré en todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Pero el verso 14 dice, y seré hallado por vosotros, no, perdón, el 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo debemos de buscar a Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios, al que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo debemos de buscarlo? De todo corazón. No, no sé si comprendemos esta frase. Todo corazón. A veces oramos y estamos pensando en el perro, en el gato, en el perico, en esto, en el otro, y cuando nos damos cuenta estamos dormidos. ¿Será eso buscarlo de todo corazón? Ay, qué duro, hermano. Diga ahí si le duele, dijeron por ahí. Pero ¿cómo nos cuesta concentrarnos para lo de Dios? Pero debemos de buscarle de todo corazón para que la voluntad de Él sea cumplida en cada uno de nosotros. Como les decía la vez pasada, todos tenemos una tarea, todos tenemos una meta, todos tenemos un propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el mío? Busquemos a Jehová, Dios, con todo, absolutamente todo nuestro corazón, perseverando en las pruebas, en las aflicciones, en las dificultades. No significa porque usted sea justo, renacido y creyó en el Evangelio y ha llevado 800 seminarios, que no te va a pasar ningún acontecimiento difícil, que no vas a tener circunstancias difíciles. Las vamos a tener, las hay, pero nosotros no somos de este mundo. Vamos a saltar esas circunstancias, pero orando, clamando, buscando a Dios de todo nuestro corazón. A veces venimos a la congregación porque nos trae, ¿cómo nos traen? Sí, nos trae el compromiso porque hay que ir, porque tengo que hacer esto y aquello, y si no, no fuera, si no me quedo durmiendo. Nos trae un compromiso, entonces, bueno, gracias a Dios por el compromiso, porque lo trae, pero debemos de venir con amor, no por, sino con amor, con agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, perseverando en todas las pruebas, las luchas. En, todavía nos queda un poquito de tiempo. En Santiago, vamos a ir al libro de Santiago. Seguir el libro de Santiago, versículo 1, capítulo 1, perdón, Santiago 1, Santiago 1, versículo 12. Santiago 1, versículo 12 nos dice, tenemos, hermanos, Santiago 1, verso 12. Santiago 1, versículo 12 dice, bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón, ¿qué dice? Que haya soportado la tentación. El hecho de que seamos hijos de Dios, nacidos de nuevo, no es que no vamos a tener tentación. Vemos a José cómo fue tentado y él huyó. ¿Qué tienes que hacer cuando sos tentado? Abrirle el portillo al diablo, darle lugar al diablo, darle cuerda, darle todas las fuentes para ser más tentado. ¿Qué hizo José? Huyó, se fue, sin ropa, pero salió huyendo. Ahí no lo agarraron, porque él sabía que era pecado contra Jehová, dice. Él se hubiera acostado con la mujer de Potifar. Él sabía que estaba en contra de la voluntad de Dios eso. Y aunque fuera desnudo, y aunque lo condenaron, y aunque fue a la cárcel injustamente, él huyó. Entonces, ¿hay tentación para el justo, sí o no? ¿Hay prueba para el justo, sí o no? ¿Cómo tenemos que hacer? Buscarlo de todo corazón,
tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ser obedientes, debemos de creer para poder saltar todas estas batallas, todas estas luchas, todas estas dificultades que se presentan al justo. Es un muy buen ejemplo el de José, cómo saltar, huye de la tentación, huye. Todos sabemos si está bien o está mal. A veces pedimos consejos. Mira, ¿qué cree usted, pastor? ¿Qué opina usted? Ya usted sabe. Es que usted quiere oír otra cosa. Ya uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces anda buscando a ver quién le calienta el oído con un mal consejo. A ver, yo sabía que no todos pensaban igual. Este sí. Y le fortalece en la carne. Pero no. Lo de Dios es un camino, nada. Y debemos ser íntegros. Debemos de ser una fuente. No podemos echar dos aguas, agua dulce o agua amarga. Aquí vemos cómo gana la batalla Ezequías, rey de Judá, ante Sennacherib, rey de Asiria, como clamando. ¿A quién buscó? Al profeta Isaías. Y los dos orando y clamando recibieron de parte de Dios la victoria de la batalla. Entonces nosotros clamando aquí juntos como hermanos, en armonía, es la única forma en la que podemos recibir el triunfo de nuestras batallas diarias, siempre. ¿Cómo? Huyendo de las tentaciones, orando, clamando, siendo obediente. Esta palabra obediencia se las trae. Es hacer caso. Nosotros ahora somos siervos de justicia, ya no somos esclavos del pecado. Como dice Romanos 6, verso 14 y Romanos 6, verso 18. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de justicia. Y el siervo, se los dije la vez anterior, el siervo no opina, el siervo obedece. Esa es la diferencia. Dios, pero es que obedezca las escrituras. Pero es que ustedes no saben mi condición, y es que obedezca las escrituras y vas a ver la batalla ganada por Dios, no por usted. Es que si no trabajo domingo me muero de hambre. Créale a Dios y no se va a morir de hambre. Más bien va a venir un trabajo de lunes a viernes para que usted descanse. Sábado y domingo y pueda ir fresquito el domingo a la iglesia. Pero créale a Dios. Debemos de creer. Ahí es donde nos cuesta. Cuando ya escuchar aquí escuchamos. Algunos un rato, otros, y ahí vamos. Pero cuando vamos a aplicarlo a nuestra vida, es donde nos cuesta ya creerle a Dios. Entonces yo les invito a ser obedientes. Si creemos, podemos ser obedientes. Si no creemos, entonces, no, ¿cómo me van a decir eso? Ey, como ellos no son los que tienen que pagar, uno sí. Como ellos no son los que tienen este enredo encima, y uno sí. Créale a Dios. Ya vimos que Abraham con 318 le ganó a 4 reyes. Ya vimos que Gedeón con 300 ganó la batalla. Cántaros y teas y trompetas. ¿Alguna espada iba ahí? ¿Algún escudo? Y lleva fe, por fe. Y vemos cómo en la Biblia constantemente Dios está luchando por sus hijos. Está ganando la batalla, está dándonos la victoria al que cree. El que no cree, para finalizar, creo que quedará para la segunda parte después, para el resto. Vamos a finalizar con el Salmo 138, verso 7. Sí, ya es hora. Salmo 138, versículo 7. Salmo 138. Lo tenemos, hermanos. Con este vamos a finalizar. Salmo 38. 138, versículos 7 y 8. Dice la palabra, Salmos 138, verso 7, dice: Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, me vivificarás.
Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, en verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, oremos por esto, porque Jehová cumpla el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en mí. Pero esa oración tiene que ir de la mano con la obediencia, si no, no se va a cumplir. Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Dios quiere ver a su familia aquí. Dios quiere ver a sus amigos aquí. Dios quiere ver a todos los que usted les ha predicado acá. Pero debemos de ser obedientes a la palabra, al evangelio, y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, sin opinión, sino con obediencia, y veremos la mano de Dios en cada uno de nuestras batallas. La batalla se gana con fe, y la fe viene por y el oír. ¿Y a dónde se predica la palabra de Dios? ¿Dónde debes de estar? Conclusión. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios se predica ¿en dónde? En la iglesia, en la congregación. De aquí viene la savia que va y distribuye la bendición para todos los congregantes. Ser obedientes a la congregación, siempre, constantes, firmes. Entonces vamos a finalizar. El que escucha la palabra se mantiene con la fe y Dios le da la victoria en sus batallas. Señor, te damos gracias, Padre,